Saludos y muy buenas tardes, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las señales del fin de acuerdo al Evangelio según Lucas. Hace un tiempo atrás, hace como unos 2 años atrás, hicimos un video de Marcos capítulo 13, que es un texto paralelo a Lucas 21 y también a Mateo 24. El Evangelio según Marcos fue escrito para una comunidad romana. El Evangelio de Mateo fue escrito para una comunidad de creyentes judíos. Y el Evangelio de Lucas fue escrito para una comunidad gentil como tal. El Evangelio de Juan, pues ustedes saben que es un evangelio universal y no forma parte de los evangelios sinópticos. Lucas también es el autor del libro de los Hechos. Eso es lo que tradicionalmente se ha creído, de que el mismo autor de Lucas es el mismo autor de Hechos. En esta ocasión pues vamos a estar leyendo lo que nos dice la Escritura en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, desde el versículo 5 en adelante, donde Jesús predice la destrucción del templo. Dice así la Escritura: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y eso eventualmente sucedió en el año 70, cuando Tito vino y destruyó y arrasó con el templo de Jerusalén. Las señales antes del fin. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Mesías. Y el tiempo está cerca, el tiempo se acerca, es inminente el regreso. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Debemos recordar también que cuando Jesús dijo estas palabras, en el Imperio Romano se vivía bajo la Pax Romana, donde casi no habían guerras prácticamente. El Imperio Romano dominaba y eliminaba cualquier levantamiento. Y Jesús nos dice que cuando oigan guerras y sediciones, no se alarmen, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. La persecución, le está advirtiendo que vendrá una persecución contra los discípulos. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa del nombre de Jesús. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, sus almas serán guardadas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, Jerusalén.
y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y luego vemos en el versículo 25 en adelante que habla de la venida del Hijo del Hombre. Y nos dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, esa palabra es importante, redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis que por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía por él por la mañana para oírle en el templo. Yo quiero que nosotros vayamos un momentito a Lucas 25, el versículo 25, donde hay unas palabras muy importantes. Nosotros sabemos que este pasaje es paralelo, lo podemos ver en otros evangelios, como el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo. Se habla de la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa de los bramidos del mar y de las olas. Acá, cuando se utiliza el término tierra y en la tierra, algunos preteristas pues dicen: mira, la tierra, los preteristas totales dicen, la tierra se refiere a Jerusalén, la tierra de Jerusalén. Por lo tanto, esta venida del Hijo del Hombre se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Pero ¿qué sucede? Aquí hay un problema. En Lucas le da un problema tanto a Mateo. Muchos preteristas totales utilizan Mateo 24 para apuntar que todo se refería a la destrucción del templo de Jerusalén en el 70. Pero acá, cuando utiliza el término gentes, utiliza el término etnos. Y el término etnos se refiere a naciones, a diferencia de Israel. Naciones, culturas,
un grupo de personas unidas por la práctica de costumbres o similares que tienen una cultura en común. Se refiere a gentiles no creyentes, no judíos. Los etnos habla de otra gente. Cuando vemos que se utiliza esta palabra, pues vemos que esto no es solamente algo limitado a Jerusalén. En la idea de Lucas, este acontecimiento no se limita a Jerusalén, sino que también a otras naciones. Cuando vemos en el versículo 26 que se dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, nuevamente se menciona en la tierra, igual que en el versículo 25. En el versículo 25, tierra, podrían alegar que se refiere a la tierra de Jerusalén. Sin embargo, acá en el versículo 26, cuando se utiliza el término tierra, no utiliza la palabra del versículo 25, sino que utiliza el término oikumene. Oikumene significa mundo, la tierra habitada. Todas las personas que viven en las regiones habitadas del globo, o todo el mundo habitado del Imperio Romano. O sea que de acuerdo a Lucas, el autor de este evangelio, esta venida del Hijo del Hombre no se limita a la destrucción de la tierra de Jerusalén, sino que está vinculado con la destrucción también del mundo. Eso es lo que dice aquí Lucas. ¿Y qué pasa? Si nos vamos por la línea preterista total, pues cuando Cristo vino, se supone que todo el Imperio Romano y todo el mundo hubiera colapsado. Y eso no sucedió en el año 70, simplemente fue en Jerusalén. Y es interesante esto. Luego menciona en el versículo 32, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa palabra generación en griego es genea y es utilizada en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos, en Lucas. En los comienzos de cada evangelio, cuando se utiliza la terminología genea, se refiere a las generaciones, a las familias, a la genealogía. La palabra genea no solamente significa genealogía, por si acaso. La palabra genea también significa edades, generación, generaciones, tiempos. Y como iba diciendo, en los evangelios sinópticos, cuando se habla de las genealogías, se utiliza el término genea, que habla de las descendencias. Pero cuando vamos avanzando en cada uno de estas menciones de genea en los evangelios, vemos que la cosa va cambiando y habla de generaciones adúlteras, de esta generación adúltera y malvada, de esta generación perversa. Entonces comienza a cambiar el sentido de lo que es genea en los evangelios sinópticos desde un comienzo a lo que va avanzando los evangelios. Y
capítulo previo, por ejemplo, en Lucas, capítulo, discúlpeme un momento, capítulo 16 menciona de esta generación, en su generación eran más sabios que. En el 17 dice que fue rechazado por esta generación. Después dice, esta generación no pasará. Como si esta generación se refiriera a la generación incrédula, a la generación perversa, a la generación de maldad, que cuando viniera a Cristo, esta generación llegaría a su final. La generación de maldad, de perversidad, de adulterio, llegaría a su fin. Si nos vamos al ente preterista total, pues ya eso se cumplió. Cristo vino y se supone que en la actualidad no exista esa generación perversa, adúltera, pecadora, de maldad. Pero sabemos que en la realidad no es así. Todavía existe una generación perversa, adúltera, incrédula, que sigue rechazando a Cristo, que sigue rechazando el Evangelio. O sea que en la actualidad vemos una generación similar o igual en ese sentido a lo que se enfrentó Cristo en su primera venida. Y si nos vamos así, pues entonces, pues esto aún no ha llegado a un cumplimiento definitivo. Porque Lucas, como bien dijimos, pensaba que la venida del Hijo del Hombre tendría un impacto en las naciones y en todo el mundo habitado. Caerían junto con Jerusalén. Y eso sucedió. Pueden alegar de que el imperio tuvo unos cambios, una crisis con los Césares y qué sé yo qué, pero el imperio romano siguió su curso varios siglos después, hasta que después se cristianizó. Y eso fue lo que sucedió. Así que, como nosotros mencionamos anoche en la tertulia, esto es algo cíclico. Tuvo sí un cumplimiento inicial en el año 70. No estamos diciendo que no se cumplió nada en el año 70. Nosotros creemos que ahí comenzó inicialmente el ciclo que llevará a la consumación de todas las cosas. Si todo tuvo su cumplimiento en el año 70, si en el año 70 vino la eternidad a la tierra, no hay necesidad de una segunda venida de Cristo. Porque ya todo ha sido reconciliado, todas las cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo está reconciliado. Vino el reino eterno, que menciona Daniel. No hay necesidad si nos vamos del lente preterista total. Y es claro aquí Lucas mismo, en cierta forma contradice la idea que muchos preteristas totales toman de Mateo 24, diciendo que todo se relacionaba a lo que sucedió en Jerusalén. Las palabras claves son etnos y ocumene. Etnos, que se refiere a las naciones, a los pueblos, a las culturas, a las etnicidades que no son judías, que serían testigos de acontecimientos cósmicos.
y Okumene, que es el mundo habitado. Incluso te habla del lazo que vendrá sobre la faz de toda la tierra. Es interesante esto. Sabe que hay que seguir estudiando el texto, los textos bíblicos, porque hay muchas cosas que a veces pasamos por alto y no podemos ver con claridad. Versículo 35. Vamos a ver esto acá un momentito. Ahí Lucas habla tanto de Jerusalén como del imperio romano o del mundo habitado. Eso es lo que nos dice Lucas. Es interesante esto. Nosotros creemos que cosas se cumplieron y cosas se cumplirán en el final. Esa es la postura ortodoxa. La postura heterodoxa y prácticamente hereje es pensar que ya estamos en cielo nuevo y tierra nueva. O sea, que ya estamos en la eternidad. Que ya ocurrió la resurrección. Que ya Satanás fue derrotado eventualmente y la muerte y todo eso. Cuando eso no es así. Vamos a hacer más adelante un video sobre la venida y la resurrección. La resurrección es mencionada en Daniel capítulo 12. Nos habla de la resurrección de los justos y de los impíos. Un concepto que tenían los judíos acerca de esto. Y esta resurrección se daría en el día final, en el día postrero, en el día del Señor. En el Nuevo Testamento, pues, en la parusía, en la venida de Jesucristo, como menciona Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Y esta resurrección es la transformación de lo corruptible hacia lo incorruptible, de lo mortal hacia lo inmortal. Como menciona Hebreos, que Cristo vendrá una segunda vez, pero esta vez sin relación con el pecado, para salvar a los que los esperan. Y cuando habla de salvar, se refiere a la resurrección, a la salvación del cuerpo físico, la transformación que tanto habla el autor de Hebreos como habla el apóstol Pablo. La redención de la posesión adquirida, que también menciona aquí Lucas cuando habla de que cuando veáis todas estas cosas, levantaos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Así que nada, esto ha sido todo por este video. Vamos a continuar hablando de eso en un próximo video. Probablemente mañana hagamos un video nuevamente así corto de 20-25 minutos hablando sobre esto. Esta noche a las 8:30, si Dios lo permite, vamos a estar en vivo nuevamente hablando sobre el fenómeno UAP en la Biblia. Y vamos a leer varios versículos bíblicos donde se puede ver claramente que hay cosas muy extrañas en la Biblia que aparentan ser lo que vemos en los cielos en la actualidad. Así que nada, esto ha sido todo por este video. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, Dios les guarde y pendientes a esta noche. Y puede ser que hagamos un videito corto durante el transcurso de la tarde y la noche. Muy buenas noches, buenas tardes, perdón.